hacer un repaso del trabajo 1. Ahí empezó. Bien. Hoy vamos a repasar lo de la actividad 1 y ya vamos a estar viendo temas de la actividad 2. De la actividad 1, vos habrás visto que tiene que ver todo con elementos de informática, más que nada de las computadoras, los componentes. Hablábamos del hardware, que era que vos ya respondiste, incluso yo estuve viendo tu trabajo práctico. El hardware, que eran las cosas, los elementos físicos, y lo que era el software, que era toda la lógica, lo que está dentro, que en cierta manera no lo podés tocar. Eso es lo que es la idea, digamos, toda la lógica de que podés hacer programas, todo lo que está ahí adentro, que se maneja por impulsos eléctricos, y está dentro de todo lo que trabaja dentro de todo el circuito eso del hardware. Sí. Entre esos, ahora te voy a compartir la pantalla. A ver aquí. Vamos a ir a una pantalla para que veas mejor. A ver si tengo más acá abajo. Un minutito que me deje presentar. Ahí está. Ahora sí. No me aparecía la pantalla para compartir. A ver si se ve algo ahí. Ahora sí. Bien. ¿Conocés lo que es eso? Una placa base. Una placa madre de una computadora común, tradicional de hoy en día. Sí. No sé si alguna vez has armado alguna. Sí. Digamos, los componentes más o menos los conoces. Sí, sí. Yo Sí. hice, como es, un curso de computación. Bien, perfecto. Voy a hacer una revisión rápida, ya que sabés de acá, entonces vamos a hacer una revisión rápida, pero para que le quede grabado también a los chicos. Acá abajo de esto, lo que se llama cooler, que es un ventilador que refrigera, tenemos lo que es el microprocesador. Sí. El microprocesador, acá tengo otra madre, a ver si puedo acercar acá. Acá hay una que no tiene el cooler, el micro está ahí abajo, es este chip que se ve acá. Ajá. Hay distintos tipos, este es un modelo. Eh, Justamente las temperaturas que levantan, es por eso se usan los coolers. Hay netbook de las escuelas que habrás visto que no tienen tanta refrigeración, los micros no calientan tanto. Por supuesto que esto es porque trabajan digamos, con mucho esfuerzo, diríamos, entonces levantan mucha temperatura. De estos elementos, bueno, el microprocesador está aquí. Después hay otros elementos que también el microprocesador es el encargado del procesamiento de todo lo que nosotros le brindamos, ¿no? Los programas se procesan acá, abajo de esto, en el microprocesador. Ese microprocesador, digamos, hay distintas marcas, distintos modelos. Está acá por se ve el simbolito más o menos. ¿Lo ubicás ahí? Sí, de Intel. Este es un Intel, pero en realidad entre las marcas más tradicionales está Intel y AMD, son los que por ahí son más conocidos. Sí. En la línea de lo que se llaman PC compatibles. Después, bueno, habrás escuchado de las Mac, que son otro tipo de tecnologías. En Sí. definitiva, todas tienen el mismo razonamiento, digamos, tienen unidades de procesamiento, el procesador, y después tienen algo que se denomina memoria RAM, que es esto aquí, se llega a ver, ¿sí? Ajá. Estas memorias RAM van en algo que se Sí. llama slots. Acá yo estoy colocando, mira, estoy colocando la memoria. La memoria RAM es un elemento como intermediario entre lo que tengas vos en una unidad de almacenamientos y lo que se va a procesar. ¿Tenés idea por qué se usa una memoria RAM en una computadora? Buenas tardes, profe. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, ¿y usted? Perdón por la demora. Recién llegado a casa y me estaba acomodando un poco. Bien, no hay problema. Estamos repasando algo de la clase 1 y ya para pasar a los contenidos de la clase 2. Estás viendo en pantalla una Mother.
una placa madre. Ajá, una madre. Sí, ajá. Estamos viendo, repasando un poco los contenidos, porque de lo que vamos a ver de la parte electrónica que vamos a ver Arduino, van a ver que esto tiene una similitud muy directa. Acá estamos viendo, en principio Bien. hemos visto la unidad de procesamiento. No sé si conocéis lo que es una placa madre, supongo que sí. Sí, un poco. Lo que hay dentro de una computadora, de un CPU, que a veces le dicen que está mal pronunciado, pero bueno, digamos así, en la caja que ustedes tienen generalmente o en una computadora, está la unidad de Ajá. procesamiento, que se demostraba recién. Acá hay una sin el cooler, Sí. acá se ve el procesador, Ah, el microprocesador. el microprocesador está ahí y está refrigerado por medio de ese cooler que está ahí arriba. Después empezamos a ver, yo recién me acabo de colocar este elemento. ¿Identificás qué puede ser esto? La memoria. La memoria. ¿Para qué se utiliza La memoria RAM. Ajá, ¿para qué se utiliza una memoria RAM? ¿Tienen idea? Procesamiento de información, ¿puede ser? No, el procesamiento lo hace el procesador, ¿El micro? el Ah, microprocesador. ok. La memoria, ¿para qué podría utilizarse una memoria? He escuchado decir que agregarle más memoria para que tenga un poco más de velocidad Exacto, tiene razón. en otras personas. Sí. A ver, de los dos, a ver, ¿se acuerdan algo? Yo me acuerdo No, un poco. bien. Es para acelerar el procesamiento, es cierto, pero ¿por qué? Porque si tuviéramos que, entre los elementos que tiene una computadora, ustedes conocen, y acá les agrego uno más, esto, ¿lo ubican? ¿Un disco Disco. duro? Un disco rígido. Si tuviéramos que transferir la información de este disco rígido al procesador, la interacción entre el microprocesador y el disco rígido sería mucho más lenta. Entonces ocupamos la memoria RAM para hacerlo un poco más rápido. Exacto. Entonces la información, hay una lógica, no es que sea que esto sea magia, sino que tiene una lógica en la cual toda la información que es más utilizada pasa acá a la memoria RAM, para ser procesada. Yo abro un programa. No sé si alguna vez notaron que abren un programa, vamos a decir el Office, el Word, ¿m? Que es el que más conocen. Ajá. Ustedes abren el Word, el procesador lo que hace es busca la información acá, si bien hay otros conceptos que ya ahora lo vamos a ver enseguida, busca la información Que está en el acá, disco. en el disco, y toda la información que considera que la va a utilizar en la próxima oportunidad la pone en la memoria RAM. Entonces, vamos a suponer que ustedes cierran el Word porque se van a hacer otra cosa y de repente se olvidaron de que tenían que seguir con el Word. Cuando abran la segunda vez, van a notar que lo abre mucho más rápido. ¿Por qué? Es Porque como que va haciendo atajos, hace ¿puede atajos. El ser? atajo es la memoria RAM. Y cuanto más tenga de memoria, hay más información que puede sacar de la memoria RAM y no del disco rígido. No va a tener, Ahora entiendo. no va a tener el 100% de lo que tiene el disco en la memoria RAM, pero sí, cuanto más tenga, más información puede tener acá. ¿Mm? Es un intermediario. ¿Mm? Comprendo. Bien. Así que más o menos, entonces, a la par de eso, así que sabemos que este es el procesador, el que procesa la información. Esta es la memoria donde tenemos, es nada más que como un espacio estacionario, lo que es la memoria RAM. Y el disco rígido donde tienen, ¿qué tendrían ustedes? ¿Qué más o menos información saben que tienen acá? ¿Qué suelen tener acá? ¿Qué se dice que tiene un disco rígido? ¿Qué son Archivos. ¿eh? No, Archivos puede ser. archivos, exacto. También, ¿qué otra cosa? Documentos. Ujú. Va, entra como archivo. Bien, y algo que siempre se menciona que necesita tener una computadora para poder arrancar, El Win instalado. Windows instalado. Ajá.
Bueno, exacto. El Sistema Windows, operativo. el sistema operativo. Eso. Windows es un sistema operativo. Es un programa creado para reconocer todos los elementos que están en la placa base y bueno, y lo que vayamos agregando. ¿Mm? El sistema operativo es la base y lo esencial para reconocer todos los elementos que tenemos acá. Desde la memoria RAM, que ya lo vimos, saber procesar los elementos, saber, por ejemplo, si yo conecto, ustedes también tienen un teclado y un mouse, ¿no? Sí. Si conectan el teclado y el mouse, si no tuvieran el sistema operativo, No lo reconocería. si bien, a ver, hay un mini programa que está en algo que se llama BIOS. ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? Sí. Ah, sí, sí. Existe un mini programa que es el que interactúa cuando encendemos el mother. ¿Mm? Ese Se le mini puede decir. programa está en la BIOS. Y es como el primer programa que toma y reconoce todos los periféricos también, o los periféricos base, no todos. Por ejemplo, el teclado cuando arranca lo vas a reconocer porque la BIOS ya entra a interactuar con teclado, incluso ahora, con los últimos BIOS que vienen gráficas, también reconoce el mouse. Está acá, si llegan a ver acá, en los conectores, estos son los conectores PS2, Ujú. el verde y el violeta, y el conector VGA donde va el monitor. Sí. El conector VGA es un conector que dentro de poco va a estar en desuso. ¿Ya conocen el nuevo conector que se usa ahora? HDMI. Exacto, el conector HDMI sería el reemplazo. Ujú. Se le puede decir que está un poco, que es un poco vieja esa madera. Intermedia, este es un i3, Ah, un Intel i3. Es una mother económica. no. Hay veces que también la madre, si la madre puede ser un poco más vieja de lo que podría, porque yo puedo elegir un microprocesador y a la vez una madre que yo quiera. No necesariamente tiene que ser la misma. ¿Mm? Ah, Podría haber elegido, por ejemplo, una placa madre que tuviera HDMI, porque esta no lo tiene. ujú. Esto porque sí, no es nueva, tiene 3 años atrás, por ahí, ya es considerado cada 3 años, van cambiando las tecnologías más o menos un poco, incluso hoy en día está muy acelerado el tema de los cambios tecnológicos. Esta placa madre en particular, ya vieron que tiene conectores para el PS2 y el VGA. El PS2 ya saben que los teclados y mouse se usan ya por USB. Sí, sí. Seguramente ustedes si tienen una computadora lo usan por USB. Sí. Eh, Dependiendo, igual tengo un mouse a PC2. bien. Digo, como elementos sí, son elementos ya casi, diríamos, más antiguos de lo que hoy actualmente se considera el estándar de compra, ¿no? Este disco que les marqué acá es un disco común de platos. ¿Mm? A ver si se ve, brilla mucho, pero a ver si capaz que se llega a ver ahí el tamaño. ¿Lo llegan a ver? Sí, se puede ver. De 500 GB, ¿no? Y Ajá. acá les voy a mostrar algo más. Y acá hay otro disco. A ver si reconocen este tipo de discos. SSD. Duro. SSI. SS. D. Ajá. Son discos. ¿Saben la diferencia entre este y este? La Eh, sabía. ¿Eh? ¿Alguna Uno no es vez me más acuerdo. rápido. No tiene agujas. ¿No es agujas? no tiene disco? Es decir, no tiene plato, perdón. No tiene plato. Exacto. Ahí Este está. sí tiene plato, es el disco antiguo. Ujú, Y el SSD no tiene plato, es como una memoria RAM, es como un pendrive, ujú. digamos. La velocidad es mucho mayor, ¿eh? ¿Mm? Sí. Eh, Por eso todos recomiendan ese hoy en día para comprar. Tiene muchas ventajas. A ver, con respecto al de platos, el funcionamiento, digamos, si yo voy a cargar un sistema operativo y las aplicaciones, lo puedo cargar en ambos, en cualquiera de los dos es lo mismo. ¿Mm? La diferencia está que en un disco de estado sólido, sabrán que el pendrive si se cae no pasa nada.
El disco SSD, si se cae, si se golpea, no pasa nada. Porque no tiene algo que esté girando. Es una memoria. ¿Se entiende? Ajá. Sí. En cambio, en este sí, el disco de platos, si yo estoy usando, estos discos son muy usados en notebooks, estos chiquititos. Ajá. Sí. Si a mí se me golpea por cualquier razón una notebook, se me resbala y se me cae en la mesa, es muy probable que este deje de funcionar o empiece a funcionar con errores. Mm. Este no. ¿Y puede ser que la conexión sea la misma? Sí, los conectores son los mismos. Si vos comprás, acá van a ver, ven que tiene la misma forma. No sé si llegan a ver. Ajá. Ahí está. La Ahí misma se puede forma, apreciar. Ujú. ¿sí? Sí. Ahora, en velocidad también, la ventaja de los discos SSD es mucho mayor. Yo le calculo, y no lo he medido en velocidades ambos, pero yo le calculo hasta 10 veces más. Imagínate que tu computadora la tenés que tirar y está al borde, digamos, de que la vas a tirar. Con esto puedes salvarla. Sí. Lo tirás Andaría un poco, dos andaría años un más. poco más rápido. Ujú. Lo podés tirar 2 años más por lo menos. Me ha pasado porque yo tenía una notebook, un Pentium 1, que ya hoy en día se arrastra, y cambié por un estado sólido y todavía lo uso. ¿Mm? Ya me voy a Eh, comprar uno, entonces. Conviene, no son económicos. Un disco de... Tampoco necesitas gran tamaño. A ver, para un sistema operativo como Windows, sea Windows 10, por ejemplo, que es el que se usa ahora, un disco de 250 ya es bastante, salvo que por ahí vos tengas para muchos juegos, por ahí podés interactuar entre los dos, pero no es el mejor consejo porque el mezclar discos de uno y otro tipo puede bajar un poco el rendimiento. ¿Mm? ¿Se No, entiende? no, es igual, era para la Node, pero no lo ocupo para juego. Si no me pones para juego un disco de 250, te digo, está como 5.000 pesos más o menos. ¿Mm? Ah, Este es de 480, debe estar como 7. No hay mucha diferencia entre el 5 y 7, ¿eh? Entre 250 y 500. Pero bueno, cuando por ahí uno está justo con el dinero, si querés saltar a una velocidad mayor, aunque sea uno de 250, ya sirve. sí. Estos discos pueden ser usados en notebooks, en netbooks, pero hay que tener muy en cuenta que hay netbooks y notebooks ahora que vienen, no vienen con discos de este tipo, sino que vienen con tipo memorias, eh, se llaman EEP. Son unas memorias mucho más lentas y no hay forma de extenderlo, no hay forma de usar con estos. Van a haber unas Lenovo que están saliendo muy baratas, pero muy baratas, más barato que las otras, ¿no? Que si tienen 64 GB de RAM, es muy probable que no tenga para poner este tipo de discos. ¿Mm? Si tienes... Incluso, profe, ¿Mm? disculpe que le interrumpa. Sí, Disculpe que le interrumpa. Hay una compu, hay una cámara de cine, la única en el mercado que es la Blackmagic, que no funciona si no tiene disco SSD. ajá. Debe guardar ahí todo lo que está grabando. Ajá. Sí, lo único es raro porque es un tamaño relativamente grande para una cámara, pero bueno, quizás tiene el Sí, espacio. se lo pone arriba con un adaptador. Ujú. Ahora vienen unas nuevas memorias. Es muy probable que tener muy en cuenta que quizás no sea el de los últimos modelos. Hay unos nuevos discos rígidos que tienen casi la misma tecnología que esto en cuanto a tecnología, pero en cuanto a tamaño, es un tercio de este tamaño. ¿Mm? Esos es la tecnología que viene ahora y si querés para una computadora tradicional tiene que venir con ese slot adentro. Acá esta no lo tiene. ¿Mm? Esto aquí, como verán, bueno, a ver, acá tengo, por ejemplo, esto es un cable de datos. ¿Mm? ¿Lo han usado alguna vez? Sí, Este es el cable que iría acá, por ejemplo, en la placa madre, y iría en el disco rígido que usemos. Por ejemplo, en este caso usaremos acá. ¿Mm? ¿Se ve ahí? sí, sí.
Después de los elementos, siguiendo, bueno, algunas placas madre tienen más slot que otras. Estos son los slots para poner elementos de expansión. Acá, ¿se imaginan qué pueden colocar aquí? Una, una tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica, lo más común es colocar una tarjeta gráfica acá. Y estos también son otros elementos que también pueden ser utilizados tanto tarjetas gráficas como, no sé, si se nos quema la placa de red, porque acá tengo un conector de red que se llama conector de red Ethernet. ¿Han escuchado el término de RJ45 alguna vez? No. Bueno, a ver si No. esta ficha la conocen. ¿La llegan a ver? A ver. Ese puede ser que sea un cable de red. Es un Sí. cable de red. Esto es un cable de red y la ficha tiene el nombre RJ45. O Cuando sea, van a comprar a una casa de electrónica, si tienen que armar un cable de red, tienen que pedir una ficha RJ45. ah, Es parecida a la telefónica, pero la telefónica es más chiquita. Esta tiene 8 conectores. No sé si llega a ver ahí que se... Esto se arma con una pinza, se llama aquí pinza crimpiadora. Después, si quieren aprender, en algún momento les puedo enseñar cómo armar los cables también. con una pinza puede ser que se arme o algo más Una complejo. pinza crimpiadora. Solo con una pinza crimpiadora se arma eso. Esto iría, bueno, en el conector de red que tiene la placa madre. Ahí lo conecté. Eso la mayoría de las computadoras lo tiene, el conector ese. Las notebooks hoy en día hay algunas que ya no lo traen, ese conector, pero a veces es muy útil tenerlo porque hay lugares donde el Wi-Fi no anda muy bien, entonces por cable por ahí salva un poco el tema de la distancia. Bien, así que hasta ahí, redondeando, tenemos que la computadora arranca, digamos, cuando arranque, porque esto vamos a hacer todo el proceso hasta que arranque. Cuando arranca, tiene algo en la BIOS que hace que busque ciertas configuraciones, y entre esas configuraciones va a tener memorizado, porque eso también tenemos que configurarlo, que tenga un disco rígido, y va a tratar de buscar en ese disco rígido el sistema operativo que tenga. ¿Qué sistemas operativos conocen ustedes? Windows, Linux. iOS puede ser. Claro, pero en esta computadora, como las que son PC, tendrías Linux y Windows. iOS no correrían acá, tienen otra infraestructura. Ok. Eh, Así que bueno, Windows en todas sus versiones, ¿no? Podemos tener Windows, conocen Windows desde, digamos, XP, no sé si llegaron a conocerlo. Sí, Windows, incluso lo tengo en una compu. claro, en algunas de taller puede haber, porque viste que en taller quedaron algunas también las netbook y demás que pueden tener también. No digo que sean descartables, porque para muchas cosas que por ahí quizá que queremos hacer, como el grabado de las placas para la electrónica, un programa de esos que tenemos antiguo, tranquilamente podemos usarlo. Todo depende del fin de lo que queremos utilizar. Así que Windows 7, Windows 8, Windows 10. De la rama de Linux hay un montón. Yo particularmente uso mucho Ubuntu. Acá actualmente estamos haciendo una Meet. Ustedes tienen Windows, yo tengo Ubuntu. Eh, Está Ubuntu, está Red Hat, Slackware, hay un montón ahora bueno, SUSE, hay un montón de sistemas operativos. El más amigable para la mayoría de las personas en la rama de Linux es Ubuntu. ¿Mm? Eh, Ubuntu del tipo escritorio, porque también está Ubuntu tipo servidores.
Pero cualquiera de las cuestiones, esta placa madre, mediante su BIOS, la BIOS anda por acá, a ver si lo llego a ver, porque estas tienen cambiado a veces está por acá chiquitito, bueno, acá está la placa de red, están todos bien integrados, adentro de lo que es esto. Eh, Incluso cuando arranca esto, entonces tiene un mini programa que les mencionaba y va a tomar el sistema operativo del disco rígido. Eso está claro, ¿no? Sí, El sistema operativo del disco rígido va a tener una serie de programas que va a reconocer todo lo que tenga la placa madre. Y lo que no reconozca, vamos a tener que incorporarla en forma de programa. ¿Mm? ¿Escucharon la palabra drivers? sí. Los drivers, eh, a ver, indicame más o menos qué tenés de idea de que puede ser un driver. ¿Se acuerdan? Uh, eh, un driver. Ah, lo que parece te ocurra, no hay problema si no es para evaluar esto. No, no, sí, ya sé, pero no me acuerdo. Lo he sentido, no, ¿cómo es? ¿Escuchado? He visto sí lo que es el driver, pero ahora no me acuerdo mucho. Bueno, los drivers son programas que se incorporan al sistema operativo que hacen funcionar algo que el sistema operativo no sabe manejar. ¿Mm? A Ajá, ver, digamos que vos cuando instalás el Windows, resulta que no te anda la placa de red. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué harías si no te anda una placa de red? Instalaría un driver para que tome a la placa de red, ¿puede ser? Claro. Lo que haces, lo lógica es lo siguiente. Ven que acá, ustedes no van a ver bien, pero fíjense que acá hay una escritura acá. ¿Ven? Ajá. Ahí indica, en este caso dice Gigabyte GAH61M-S1. Buscan esto en Internet Driver, placa de red y esas siglas, y es muy probable que busquen en el sitio oficial, en este caso en la marca Gigabyte, en la página que sea gigabyte.algo, que indique que es la página oficial. ¿Mm? Buscan ahí los drivers, que son como programas que van a bajarlo y lo instalan. Los drivers indican para qué sistema operativo son. A ver, van a encontrar de que van a la página oficial y dice driver de red para Windows 7, para Windows 8, para Windows 10. Bajan el sistema operativo que tienen ustedes. ¿Mm? Y a partir de la instalación, el sistema operativo que está acá va a hacer que se reconozca ese elemento que instalaron. ¿Mm? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, profe. sí, sí. Bueno. Después lo siguiente, bueno, tenemos distintos elementos. La mayoría es reconocido por el sistema operativo porque son muy comunes. A ver, un puerto USB no lo van a tener que instalar un driver porque la mayoría de las veces ya viene. Puede que tenga que instalar alguna mejora, pero de hecho funcionar va a funcionar. ¿Está? Sí. Esto acá, a ver si llegan a verlo acá. Las fichitas acá. ¿Reconocen estas acá? Las de audio, la de la placa de audio. Claro. Ese es otro de los elementos que a veces no se reconoce. Que también pueden bajarlo de internet. Lo pueden bajar los drivers y los instalan. En el caso de sistema operativo como Windows, se bajan esos drivers. En el caso del sistema operativo Linux, la mayoría, y yo te diría un 98% de las cosas, ya los drivers están. No se instala nada. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, sí. Ajá. Hay mucha gente que se dedica a facilitar, a programar para que funcione eso ya en el sistema operativo. ¿Mm? Tiene que ser o muy nuevo o ya un dispositivo que está en desuso, que ya no se use más para que no funcione. ¿Mm? O incluso puede ser de que, como decía usted, la compu no esté preparada para X dispositivo. Claro. Ponele, yo una vez me compré una capturadora Ajá. eh, y la compu no me lo aceptaba. Hasta que averigué en internet qué era el error que me marcaba, porque me parecía error 3000 no sé cuánto, o Sí. 300, o 800 no sé cuánto.
y me decía que era por problema de adaptador, entonces, de driver. De driver. No estaban los drivers para ese sistema operativo o no sé, para la tecnología esa, porque a veces, a ver, compraste una placa aceleradora de video, ¿no? No, no, aceleradora no, capturadora, Capturadora. exacto. ¿Y esa Eh, capturadora para qué era? ¿Para un Windows viejo? no para un Windows, o sea, me pareció raro porque era para un Windows 10 Ujú. de una HP, creo que 2018, 2017. Ajá. Pero Y tuve que descargar el driver para que me la tome. Y se lo instalé e inmediatamente empezó a capturar. claro, sí, 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 porque de hecho son marcas muy particulares. No todo el mundo tiene esos dispositivos, por eso no es algo estándar que va a venir con el sistema operativo. Exacto, Cosas muy raras o de no tanto uso más que rara, generalmente no vienen porque no, digamos, no van a recargar a todo el instalador con todos los drivers del mundo. ¿Mm? Sería muy grande el instalador por eso. Ya de hecho es grande porque usa un DVD de esas de doble cara, digamos, tipo, son 7 GB más o menos. El que es más completo de los Windows 10. Después hay otros que tienen menos, por supuesto, pero el que tiene más completo usa eso. Bien, así que hicimos el recorrido. Dijimos, bueno, acá tengo conectado el disco, tenemos el tema de drivers. eh, Después tengo para que todo esto encienda, ¿qué otra cosa necesitaría? Hasta acá, Para que si encienda, funciona, ¿eh? ¿Cómo? para que encienda, Para que encienda, ¿qué necesitaría todo esto? eh, electricidad. Claro, alimentación. ¿Qué tipo de alimentación? ¿Saben? justo eso iba a decir, pero no podía poner el micrófono. Está bien. Em, creo que voy a decir mal, pero 220 volt, no. A ver, la energía que ingresa de nuestra casa es 220, Ajá, pero tiene algo dentro de la computadora que hace un cambio. ¿Saben qué la qué fuente de es energía. la fuente de energía? Esa fuente, yo voy a correr un poco para allá porque me está. Vamos a poner para este lado, que se llega, el disco está de aquel lado, sigue estando. Yo acá la tengo abierta, pero ven esto, a ver si llegan a ver acá. Ajá, Parte externa, yo acá la tengo abierta en realidad. Esto es como un transformador, tiene algunas cuestiones de electrónica en la cual los conectores básicos, esto se llama ATX, fíjate, llegan a ver esta ficha, sí. Ajá. ujú, Y Sí. esta acá también es necesaria, esta aquí. Las dos son necesarias para que encienda, le dé energía al mother, a la placa mother, ¿no? ¿qué hace una y qué hace otra? Digamos, esta es la parte que alimenta la mayor parte de la energía. Y esta es la parte de la parte de ventilación y de La chiquita, refrigeración. ¿Cómo? la ficha chiquita. Exacto. Ahí está. Esta es la general, que acá alimenta Ujú. todo. Acá se ve, ¿no? Sí, sí. ¿Puedo ser un poco curioso? Ah, Sí, justo ahí se iba a preguntar. sí. ¿A dónde iban a Este, enchufar? ajá. A ver, eso es lo que tiene la informática en la computación, es que todas las fichas tienen su forma, incluso no puedes conectarlas al revés. Por un lado tiene una trabita, Ajá, a ver si se llega a ver acá. ¿Ves que tiene una trabita? sí. Y el mismo zócalo no te No va a te dejar deja conectar conectar. al revés. Si la querés conectar al revés, vas a terminar rompiendo todo, porque Es como la memoria. sí, pero en el caso de las memorias, incluso hay memorias que son muy parecidas y no son compatibles, a veces por las velocidades. Pero en el caso de estas fichas entran en su forma, si no, no entran. Tienen una formita, es más, acá en esta se puede llegar a ver, mira que tiene una formita que no es cuadrada, tiene un redondeado a un lado o Ujú, como un angulito, no sé si se llega a ver, es cuadrada de un lado pero del otro, y además tiene esta trabita.
que está aquí. No hay mucho que equivocarse, porque fíjate que acá, a ver si se llega a ver ahí, se conecta acá. También tiene una forma que no la van a poder conectar al revés. Eso ayuda un montón a no equivocarse. Después tiene la fuente de alimentación, tienen también estos conectores, ¿los han visto? Estos dos conectores, ¿los han visto? ¿Los SATA puede ser? ¿O resonaran? El SATA es el azul. Este acá que era Ah, de datos. Este es el que brinda los datos, pasan por esto, desde el disco rígido hasta la placa madre, pasa por ese conector SATA. ¿Se puede conectar un disco rígido por USB? Sí, con algún adaptador. Ajá. Sí, sí, es más, a ver si tengo uno acá a mano para mostrarte acá. Si llegan a ver. Si yo no tengo plata para comprarme uno externo. Sí, puedes comprarte un disco común o tener un disco común. Fíjate que la fichita esa que se ve ahí en el cuadrado grande, en el rectángulo, Ajá. la fichita es un Conecta. cable azul. Ujú. Y después, bueno, lo que pasa es que hay de estos aparatos que vienen en un solo cable, te brinda la alimentación y los datos con un solo cable. En este caso yo tengo aparte porque existen discos rígidos y especialmente los discos más viejos que consumen mucho, entonces por el USB no se puede alimentar. Requiere, por un solo cable, requieren más de un cable. Por eso más que nada no opté por comprar algo que no iba a funcionar para todos los discos. Esto aquí, esto ¿qué era? Esto es lo que estamos viendo ahí. ¿Ven lo que marco? La fuente de alimentación. la La fuente fuente. de alimentación. Entonces, ¿esto qué puede ser, estos conectores? Alimentación Bien, de energía. alimentación de energía, ¿para qué? ¿Para qué? Colores. ¿Eh? Luces de color. Luces. O sea, menor consumo puede ser. Tienen menor, es de menor energía. Vos habías dicho hoy que acá entraba a 220, pero en realidad esto lo transforma. Ajá. Y estos cables que se ven acá, vieron que hay colores. Los, Ajá. los negros son los negativos. ¿Se ven ahí? Ajá. Y el Sí. caso, acá hay una cosa que prestar atención. El rojo que está acá trae 5 volts, 5,5. Ajá. Y El amarillo trae a 12, ¿no? 12 volts. De hecho, a ver si tengo por acá, o justo no lo traje ahora. Después les muestro un ratito más adelante. Hay un tester que tiene, se tiene que uno puede chequear a ver si tiene eso la fuente. Eh, ¿Y serviría entonces para los discos? claro, en este caso, fíjate, esta ficha que estamos hablando acá, que es la nueva Es ficha, parecida. esta es la ficha antigua, que se usa Ujú. para los discos viejos y para las lectoras viejas. Esta acá, que tiene 4, ahí. Si bien acá vienen 4 cables, esta ficha es Ah, distinta, mirá, esta otra. Ok. Esta es la Ujú. conexión para los discos SATA. Entonces acá, si traigo el disco rígido, la muequita tiene como una L, es esto, la patita de esa L va al centro. Igual no tiene, es como les digo, no van a poder conectarlo al revés porque no entra. Entonces vieron, Ujú. disco rígido, alimentación de disco rígido y datos de disco rígido. Con esto ya estaría prácticamente completo porque tenemos el procesamiento, la memoria. Estos son los elementos mínimos, está bien que estaría faltando el teclado para poder manejarlo, ¿no? ¿Y el botón de prender puede ser? Y el botón de encendido, que si bien, a ver un poquito, voy a correr un poco los cables. Red del campo, chico, el botón de encender. Acá en esta parte hay Ajá. toda una serie de pines. Esta serie de pines, a ver si llego acá. A ver, espérenme un minuto que voy a buscar algo que tengo aquí. A ver si logramos ver algo ahí. Eh, a ver si se llega acá.
No, no se va a ver. Me pierde la ubicación, no voy a poder llegar. Pero ven que acá tiene una serie de anotaciones acá al costadito. Ah, sí, como 1, 5, por ahí, Ah, sí. esos números puede Tiene, ser. le va a decir Power, LED, LED HD, esas cosas. Son Ujú. cada uno de los conectores que ustedes tienen adelante del gabinete. Ajá. Y si no lo tienen muy claro, porque hay algunas madres muy raras que a veces no tienen tan claro ahí, pueden buscar el modelo de la máquina y en internet van a encontrar seguramente la ficha técnica. ¿Mm? En esto acá, por ejemplo, ven que acá tengo un cable, esto lo uso mucho en Arduino, un cable con dos elementos, con dos fichitas. Sería como el cable que va adelante al botón del power. ¿Mm? Puedo conectar acá, por ejemplo, yo puedo acá, estoy conectando los dos elementos aquí. A ver si logro conectarlo acá, que no se mueva. Igual no está enchufado nada, ¿eh? Eso tienen que hacerlo siempre, todo desenchufado, ¿eh? Yo podría encenderlo. Esto se usa un pulsador. Esto no es de alto Ajá. voltaje. Esto no es de alto voltaje, así que no hay problema en tenerlo así. Lo que sí no hay que tenerlo que se toque en una chapa ni en la madre, porque puede hacer un corto o apagarte la máquina cuando estás haciendo algo. ¿Mm? Y sí. Con solo pulsar, con tocar estos dos, estaría prendiendo el equipo. ¿Mm? O sea que la puedo prender sin tener un pulsador. Si lo haces así, es como un pulsador. El pulsador es nada más que una unión, Ajá, eh, conecta el negativo y el positivo. pero en un instante, no es permanente. ¿Eh? Sí, No es sí. que yo lo dejo conectado, es un pulsador. ¿Mm? Lo mismo el reset también tiene como una especie de pulsador. Y el resto de los conectores que hay ahí en ese sector son de los LED que van adelante de la máquina, que son para ver si está encendida la máquina, y el otro si está trabajando el disco rígido. ¿Mm? Esto acá, si lo terminamos de conectar, fíjense, llevaría cable VGA. ¿Conocen este cable? Ah, Ese es el conector VGA. Bien. Este sería la fichita, ¿la reconocen esta? ¿Llegan a verla? esa es la del. La verde. La del. Uy, siempre me confundo. ¿La del mouse? ¿Puede ser? Sí, la del mouse es verde. Si bien ahora, como les digo, ahora es todo USB, pero bueno. Y la del teclado, a ver si lo tengo por acá, bueno, porque se me perdió por acá, entre todo el quilombo, despejé la mesa. La del teclado es muy parecida, también es la misma tecnología. Hay Mother Ah, que tienen una sola ficha para las dos cosas, es decir, no trae más que una. Entonces conecta o un teclado o un mouse en ese conector. Y ahí estaría completo. Si tenemos cargado un sistema operativo en el disco rígido, arrancaría. Y si no tenemos que arrancar, hoy en día se instalan los sistemas operativos desde un pendrive. ¿Mm? ¿Armaron Sí. alguna vez algún sistema en un pendrive? Yo no he visto no. cómo lo hacía mi tío, porque, bueno, me programé una compu. Bien. Se instalan en un pendrive. Hay programas, por ejemplo, hay uno que se llama Rufus. Bajan Ajá. el instalador de internet, el instalador de Windows, una ISO, hasta de la página oficial pueden bajarla de Windows y, Ujú. y lo instalan con el Rufus en un disco, el instalador. Se puede instalar el sistema operativo también en un pendrive, en eso no hay problema. Andaría mucho más lento, Mm, pero se sí. puede. Si se les rompe el disco rígido y están obligados a hacer una tarea, bueno, pueden intentar hacer eso. Desde un pendrive instalar en otro pendrive un Windows, por ejemplo. ¿Mm? Acá tengo Ujú. conectado todo lo básico, así que con el VGA tengo como ver la información. Teclado mouse para escribir, y bueno, la fuente de alimentación para alimentar lo que es el equipo entero. Yo voy a conectar, vieron que les decía que acá, a ver si llegan a ver, ahí tengo el conector, este es el conector de atrás de la computadora, Ajá. y tenemos ahí. Voy a hacer primero voy a despejar ¿El un poco aquí, chipperío?
que no se toquen los cables en el micro. Voy a correr el disco para este lado. Porque el cooler, hay veces que los cables están mal acomodados, te pueden obstaculizar el cooler que ventila el micro. Entonces te puede pasar de que se apague sola o se queme el micro. Normalmente se apaga sola nomás, porque tiene un sensor de temperatura. Pero acá, a ver, voy a hacer el depulsador, como les comentaba. ¿Estás seguro de lo que va a hacer, profe? ¿Ya? Ahí está. ¿Vieron que está girando? Ajá. Y ahora, si vemos acá, a ver si voy a apagar una de las luces porque hace mucha interferencia. No sé si llegan a ver si allá. Acá al revés, perdón. ¿Ven que está arrancando? Este es un sistema operativo Ubuntu. ¿Ven que arrancó? Bueno, este todavía va a tardar un poco, entonces. Bien, más allá de todo eso, porque digamos, no vamos a seguir con mucho de lo que tenga que ver con la instalación del software y hardware, pero sí el concepto general, por qué lo daba. Acá, voy a volver a colocar como estaba. Esto está así. Ahí ya está arrancando. Yo les puse en el primer trabajo práctico los conceptos de Arduino también. Arduino, una de las placas más utilizadas y que las que vamos a utilizar es esta. ¿La están viendo ahí? Sí. Esta es Arduino 1, la más económica. Existen otras, bueno, yo acá tengo, por ejemplo, la Mega, Arduino Mega. Hoy en día han aumentado bastante los precios de estos dispositivos. Creería que desde 800 pesos en adelante van a conseguir el Arduino 1 más o menos. Hace 2 años Disculpe mi ignorancia. Arduino es un programa para programar, ¿cierto? Es una plaqueta, es un microcontrolador y por eso les expliqué todo el tema de las computadoras, todos los elementos, porque el microprocesador no tiene mucha diferencia con respecto a una computadora grande. Es decir, a ver, tiene diferencia en cuanto a la capacidad de procesamiento y algunos periféricos, algunas cosas que no podés agregárselas, ¿no? No podés agregarte una placa aceleradora aquí, no vas a usar como para jugar un juego de computadora normal. Pero Arduino particularmente se creó para facilitarnos todo lo que tenga que ver con automatización. Yo con una computadora puedo también automatizar cosas, pero el costo no es el mismo. Una computadora, la más económica hoy en día, que pueda conseguir, quizás está entre 15 y 20 mil pesos una nueva. No digo una súper rápida, una más o menos. Esto estamos hablando que sale 700 pesos y me permite automatizar algo simple. Y eso lo tendríamos que necesitar también, ¿no? Esto es lo que vamos a trabajarlo. Yo les comentaba hoy que vamos a trabajar con una página. Hay una página que se llama Tinkercad. Ahora dejo de compartir esto y vamos a ver otras cosas. Así. Aquí. A ver que termine. Bien. Bueno. Voy a compartirles. Fíjate, no sé si en el chat te figura lo que yo hoy le compartí a Sebastián. Ahora les paso otra vez igual, porque a veces te queda el chat. En el chat, fíjate, esa es una página que vamos a estar utilizando para las actividades prácticas. Si no les anda bien internet, me lo dicen y vemos otras alternativas. No es la única, pero a mí me encanta porque esta es prácticamente como estar trabajando con los elementos físicos. En la página de Tinkercad se van a tener que registrar con la cuenta de correo y después van a tener
la forma de utilizar esta herramienta. Antes de empezar con esta herramienta, les voy a mostrar, les voy a compartir acá, un poquito les voy a compartir algunas cuestiones a saber. Acá, compartir. Ahí está, acá tengo el link. Bien. En pantalla no sé si están viendo la imagen del Arduino Uno. Sí. Bien. Estos son los elementos básicos de Arduino Uno. Esta placa que están viendo acá es podría decirse que es una placa original, porque hay como una empresa, digamos, que se encargó de construir esto y liberar el tema de la fabricación de estas plaquetas para que todo el mundo tenga acceso. Porque si vamos al caso, la mayoría de las empresas crean algo nuevo y si lo registran para que los otros que lo quieran fabricar paguen el derecho de autor. Ajá. En el caso de, ¿escucharon ustedes alguna vez de software libre y software pago o propietario? De software libre creo que sí, me he escuchado algo. Software libre, por ejemplo, es Linux. Linux es un software que cualquiera lo puede instalar y nadie nadie te va a caer acá con una infección, si fuera una empresa, ¿no? Porque estás usando una versión de Linux de las que son libres, por ejemplo, la de Ubuntu que estoy usando yo. Ahora sí te pueden caer una infección en una empresa, y de hecho ha caído infecciones en empresas como Tres Arroyos, por ejemplo, si usas Windows. Te pueden cobrar multas millonarias, porque el derecho tiene un derecho de autor, es de la empresa que lo fabricó, o que lo desarrolló, mejor dicho. Ajá. En el caso de Arduino, tiene el mismo concepto, porque la gente que lo creó dijo, yo quiero o nosotros queremos que eso sea gratis, que lo pueda fabricar cualquiera. Esta placa que están viendo ustedes ahí, fíjense que tiene como un chip rectangular, el microcontrolador que figura ahí. A ver. ¿Lo llegan a leer? Sí, sí, sí. Tiene un microcontrolador, Yo no estoy viendo la presentación. ¿no? ¿No se llega a ver? No, A ver, lo voy a volver a presentar. no, yo no la veo. Voy a volver a presentarla porque hay veces que... Dejar de presentar. Y voy a volver a presentar, a ver toda tu pantalla, capaz que ahí. A veces me suele pasar. A ver. Fíjate si... Esto vamos a cerrarlo. ¿Llegas a ver algo ahí? Sí, ahí sí. Bien. Esta es la placa Arduino Uno. La placa Arduino Uno, Ajá. con el que es el microcontrolador rectangular, la empresa que lo creó originalmente tenía este microcontrolador, y es más, hay otras también que han creado y lo han usado el mismo microcontrolador, porque si se te quema la plaqueta base, podés seguir usando el microcontrolador, o al revés, si se te quema el microcontrolador, podés reemplazarlo. Las tarjetas chinas, Ah. un poquito de tarjeta china, sería, vamos a buscar acá. Yo tengo las tarjetas chinas, compré todas, son mucho más económicas. A ver si me va acá. Ven, a ver si llego acá. ¿Ven cómo tiene en el centro un cuadradito en vez de tener el rectangular? Estas son las que son fabricadas por lo general en China y en otros lugares, pero no son las originales. Pero funcionan perfectamente. Prácticamente yo no he tenido problemas con esto. Fíjense que lo único que cambia es la parte del microcontrolador. Después, los elementos que vemos acá
que todas tienen lo mismo, todas las Arduinos van a ver que tienen, puede que alguna pueda tener una pequeña diferencia entre las versiones de Arduino de las plaquetas estas, porque hay versiones, hay creo que la versión 2 y 3. Lo que vamos a usar nosotros todas tienen lo mismo. El término que van a ver mucho es GND. GND es el negativo de la plaqueta, lo que ustedes conocen como negativo. El positivo y negativo, Sí. bueno, el GND es la masa o negativo. Y acá tienen otra, de este otro lado tienen 2 pines con GND también. Igual si les falta más, para más dispositivos, ustedes pueden usar a lo que se llama el protoboard. ¿Han usado el protoboard alguna vez? No. Esto que ven acá, al fondo, ¿ven ahí? Sí, yo he visto lo que es, pero no la he llegado a usar. Bien, son como elementos, es como un circuito que podemos armar en esa plaqueta. Conectividad, flow. A ver si por acá se ve. ¿Vieron que acá, en este que está en el centro, tiene líneas así, líneas verticales y los laterales tienen en horizontal? Sí. Es porque es como que hay dentro de ese protoboard, hay como cablecitos conectando cada uno de esos pines. Hacen la unión, se unen en forma vertical hasta el medio y lo mismo en otro sector. Y después los laterales están unidos todo en forma horizontal de un lado a lado. En el medio se divide. Y lo mismo acá, hay una división entre el lateral y esta parte. Eso se utiliza mucho y lo vamos a utilizar. Después les voy a mostrar cómo utilizarlo. En un lateral van a tener toda la parte de pines digitales. Vieron que acá tienen numeritos. No sé si llega a ver los numeritos. A ver si puedo hacer un poco más. Tiene numeritos, tiene del 0 al 13. Los dos primeros normalmente no se usan, aunque se trabaja con datos digitales, porque pueden provocar que quememos algo, porque trabajan directamente con el microcontrolador. Vamos a trabajar con los pines del 2 al 13. Esos se llaman pines digitales, como está escrito acá. Después, en el otro extremo, lo que hay es los pines analógicos, los que tienen la letra A, A0, A1, A2. El Arduino Mega tiene más elementos. Por ahora vamos a ver el Arduino 1. Bueno. ¿Alguna vez vieron o distinguen lo que es una señal analógica y una digital? ¿Alguien les mostró algo de cómo se ven, por ejemplo? A ver, los voy a mostrar acá. No se preocupen, que todo esto está para verlo, por eso. Señales analógicas y digitales. Vamos a ver ahí. ¿Ven acá en esta gráfica? Ajá, eso nos explicó un profesor, estábamos hablando. Bueno, Que la analógica es una onda y la digital es un cuadrado. exacto. Entonces vos tenés pulsos. Estos son como pulsos. La digital toma dos valores posibles. En este caso toma 1, 0. Para Arduino sería tener un voltaje o estar en 0. ¿Cómo? Manejan 2 voltajes nomás, para la digital. 0, 1. Exacto. El voltaje no sería 1. 1 sería expresar de que está en valor 1. Ajá. Estaríamos hablando de los 5 volt. El 1 representaría 5 volt y el 0, lógico. Ahora, en la analógica, porque también tenemos en nuestro Arduino, tenemos acá el uso de analógica. Yo puedo conectar por ejemplo, tengo un centro musical o un celular con el conector de auriculares, puedo estar entrando acá. Y eso es una señal analógica, el sonido, la onda de música,
Es una onda analógica. ¿Se entiende, no? Sí. Se dice que lo que es en lo que percibimos nosotros como personas es todo analógico. En un caso más visible es lo que es la música. La música tiene ondas y son ondas analógicas. Es la forma que estábamos viendo acá. En cierta manera tiene una forma un poco distinta, como se ve un poquitito, a ver si vemos por acá. Acá, ¿ven acá en esta parte? ¿Quieren a ver esto? Ujú. La onda de música tiene como esto. ¿Y qué hace Arduino? Porque Arduino, todos los elementos informáticos de las computadoras, en los microcontroladores, no manejan, no pueden manejar en su interior la señal analógica. ¿Qué hace? ¿Qué piensan que haría eh, las computadoras y los microcontroladores para poder entender eso? Manda señal digital. Los convierte en señal digital. ¿Está? Ajá, Eh, ¿Ven que acá hay otras gráficas? Acá. ajá. Esto Sí. es una onda analógica y esto es la representación de cómo se interpreta, se va interpretando, en el caso de Arduino, se va tomando lo que se llaman muestras, muestreos se toman, y los Sí, convierten sí. en valores digitales que pueda interpretarlo. ¿Mm? La capacidad de Arduino en estos puertos es de tomar esa señal analógica, tomarla, pero en su interior la va a transformar, la va a convertir a digital. Hay que tener muy en claro que dentro de Arduino no hay señales analógicas. ¿Está? Ujú. Nunca va a tener una señal analógica. Sí va a tener una conversión de una señal analógica que va a estar A representada digital. por un digital, en dígito digital. ¿Mm? Ujú. Esa conversión, hay una conversión, se hace, se ve mucho más en la música. Eh, ¿Vieron que a veces tienen un tema musical que se escucha mejor que otro? Sí, ¿eh? O cuando están Sí. escuchando en el mismo YouTube, por ejemplo. Comparación de un tema de ahora a un tema de los Claro, 90. que fue grabado, pero a veces se dice que a veces cuando se escucha mal, tienen menos muestreos. En el caso de YouTube por ahí es distinto de percibirlo porque también tiene que ver con la velocidad de Internet, porque el tema es que se puede cortar un poco porque tenemos mala señal de Internet, por decirlo, ¿no? Pero mucho que tiene que ver cuando pasamos un audio de nuestro celular, por ejemplo, a la computadora. Cuando pasamos a la computadora hay un proceso que se llama muestreo. El muestreo es tomar la onda analógica y convertirla en digital. Cuanto más muestras tomo, mejor es la calidad del audio. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Pasa con ¿a quién le gusta el video ahí? ¿El qué? ¿A vos te gustaba el video, David? ¿O no? ¿Cómo? ¿A vos te gusta el video o la fotografía? Ajá, sí. Bueno, en el caso del video de las filmadoras, Ajá, cuanto más muestreos haya, mejor es la calidad del video. exacto. El mismo concepto para audio, Ujú, video, más muestra, mejor calidad del video, mejor la imagen de la fotografía, por decirlo. ujú. ¿Mm? Sí. Eh, pero todo se transforma en digital. A esa muestra se le dice, se le fotogramas por segundo. Claro, sí, sí, sí. Ese sería el término que a veces se usa en el caso de video. ¿Mm? Exacto. Ujú. Bien. Volviendo un poco con Arduino, ven acá que tiene las salidas de 3,3 volts Ajá. y de 5 volts, que son los voltajes normalmente utilizados para la mayoría de los sensores que vamos a usar en nuestros proyectos. No indica que no necesitemos en alguna energía externa porque no le da la capacidad al microcontrolador de facilitarle la energía al dispositivo. A ver,
yo puedo tener un sensor de movimiento, tipo una alarma, podría armarme. La alarma, no hay problema en la alimentación de los sensores. Ahora, si tuviera que alimentar, por ejemplo, un motor, de esos motores que usan las impresoras, ¿han visto? Ajá, cabezal. Los motores, a ver un poquito, si tengo uno por acá, ya les muestro. Esto tenía una a la vuelta, pero acá. No sé si ven en mi video, ¿nos llegan a ver algo o no? Si no les muestro, les comparto la cámara. Ah, sí, sí, se ve. Estos los conocen. No sé qué me pasa a mí que no lo veo. A ver, ya te lo pongo espera, acá, motor, estos se llaman motores NEMA. Son los motores Profe, de impresoras 3D. ¿Se llega a ver? ajá, sí, ajá. Estos motores tienen más consumo, necesitan una alimentación externa para que funcionen. ¿Mm? Son bastante caros también. Sí, van normalmente de los 2000 en adelante. Estos se usan mucho para las impresoras, para la CNC. ¿Escucharon el concepto de la palabra CNC, no? Sí, he escuchado CNC. CNC es para los que hacen, por ejemplo, podés hacer una máquina que te talle algo, que te dibuje algo, igualito al funcionamiento de una impresora que se mueve para un lado y para otro. Puede moverse para, digamos, izquierda hacia adelante y hacia arriba. ¿Mm? La CNC, Profe, ¿sí? mi vieja se quedó sin gas y le voy a ir a comprar. ¿Puedo ir un rato? Bueno, y ya estaríamos terminando. Espera, te explico un concepto. Bueno. Esto tiene alimentación acá, una alimentación adicional, y tiene el puerto USB para donde vamos a transferir la información, Ujú. y básicamente esos son los elementos que vamos a estar utilizando en la primera etapa. Por el USB vamos a conectar después para transferir la información desde nuestra computadora. Ajá. Ok. Estos son los elementos básicos, y la próxima clase vamos a estar viendo cómo usar Tinkercad, que es esto acá que están viendo, para armar los circuitos. ¿Mm? Ah, Ok. yo ya estuve revisando un poco acá, hay un montón de cosas de Hay un diseño montón de de. cosas electrónicas, así que incluso acá para el diseño 3D. Por hoy Ajá. estaría, la clase que viene vamos a ver cómo empezamos a aprender a usar esa placa. Y es más, en algún momento vamos a ver si con taller, porque ustedes tienen con Marcelo Calvi, si pueden Ajá. ir a traerse elementos al aula para poder trabajarlo, o bien trabajar en un taller con cosas que demos en aula. ¿Mm? Ok. Bueno, por hoy entonces estaríamos. Bien. Va a haber, el martes que viene va a haber otra charla del mismo tipo. Vamos a ver los horarios porque es muy probable que lo demos en la escuela, pero vamos a verlo. De última, les voy a consultar los horarios. Miren el Classroom y hagan las tareas del Classroom. Ok. Eh, Traten que para la semana que viene esté, porque estoy subiendo esta semana la otra actividad. Bien. Listo, entonces. Consulta de Chusmo. Sí, ¿Qué Windows tiene? No tiene Windows en realidad. no es Windows, esto es el Ubuntu. Esto es un sistema operativo gratuito. Se baja de internet y se instala como un Windows. Una Ah. versión de Linux. Es una Ahí versión está. de Linux. Ujú. Perfecto. Bueno, los dejo entonces por ahora y nos vemos el martes que viene. Muy bien. Nos vemos el martes que viene, profe. Hasta luego, Hasta luego. Que te buenas noches. igualmente.